Bueno, un saludo. Vamos a comenzar con nuestra hora de estudios sociales. Ya empezábamos a discutir, ya pasamos a asistencia y hacíamos algunas otras actividades o algunas otras temáticas que teníamos pendiente a tratar. Bien, para el espacio de estudios sociales, a manera de recordatorio, el tema que estábamos tratando por acá son los organismos de financiamiento internacional, que en pocas palabras son esas organizaciones que le dan un préstamo financiero o también que se encargan de dar seguimiento, formación, capacitación a nuestro país en diversas temáticas, ¿ok? Así que este es el tema que nosotros estábamos tratando. Organismos de financiamiento internacional, ¿bien? Y el primero que veíamos era el BID. Bien, y el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, que como les mencionaba, ese tiene su sede en Estados Unidos y funciona con el propósito de financiar proyectos, dice aquí, en aspectos económicos, sociales e institucional, ¿en dónde? En América Latina y el Caribe, específicamente en estas áreas. Seguidamente hablábamos del AID, que ya aquí siempre es una organización estadounidense y aquí ya integra a otros países del mundo. Asia, África, Medio Oriente, Latinoamérica y el Caribe, ¿ok? O sea, tiene un poquito más de alcance que el BID. Y por último, aquí tenemos los principales, ¿verdad? Que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que como sus palabras lo dice, tienen una magnitud global, o sea, tienen impacto en todos los países del mundo. Les estuve mencionando el día de ayer que les iba a compartir un video que con esto nos va a quedar sumamente claro, porque aunque nosotros decimos que es algo positivo, tiene sus contras, ¿ok? Así que en este momento vamos a empezar un poquito a ver por acá este video que nos va a explicar un poco más a detalle qué es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y esto nos va a ayudar muchísimo para nuestra tarea, ¿ok? Que ahí en el libro de texto, ahí les pedía, ¿verdad? ¿Cuánto asciende el monto de la deuda externa con otros organismos financieros? También hay una pregunta del libro de texto que dice, vamos a ver, la relación de los organismos con la deuda externa. También nos pregunta por acá, dice el impacto, los tratados, todo esto nos va a ayudar este video que les voy a estar proyectando por acá. ¿Ok? Así que vamos a terminar de escuchar esta parte. Vamos a ver por acá y vamos a compartir el sonido. Solo denme un momento. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Presten atención y vayan tomando anotación si hay algo que les llame la atención. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos organizaciones creadas durante los acuerdos de Bretton Woods en 1944. En la actualidad, ambas existen con el fin último de mejorar la calidad de vida de los países miembros de cada institución. Por una parte, el Fondo Monetario Internacional tiene dos funciones esenciales. La primera es prestar asesoramiento sobre políticas económicas y asistencia técnica a los países miembros que lo necesitan. Ok, dice que prestar asesoramiento, o sea, cuando hablamos de asesorar, es como una especie de, como de consejos de cómo actuar, de cómo desarrollar ciertas políticas en nuestro país. O sea, dice brindar asesoramiento. ¿Ok? Ese es uno de los objetivos. Necesiten. La segunda función, tan importante como la primera, es la de otorgar préstamos a los estados con problemas financieros, sea por deuda externa o interna, es decir, estados que no pueden hacer frente a una balanza de pagos en el corto o mediano plazo. En un inicio, se entendía que el FMI debería velar por que los países no volvieran a caer en una situación similar a la de los años 30, la que ha sido, quizás, la depresión económica más grande por la que ha atravesado el planeta, al menos desde el siglo XX. Ok, aquí van a ver ustedes, dice la crisis de la Gran Depresión. Esto se le conoce así, la Gran Depresión o la crisis del crack. Algo que pasó en Estados Unidos que fue la caída de la bolsa de valores. Y esto fue, ¿verdad?, al término de la Primera Guerra Mundial, allá por 1929. Entonces, como Estados Unidos era la economía solvente, pujante durante la Primera Guerra, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando
los países estaban en guerra, Estados Unidos financiaba a los países en general, ¿ok? Les daba los recursos, el apoyo, los préstamos, etcétera. Pero cuando fue la crisis del crack, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Estados Unidos aquebrantó su economía y por tanto hubo una recesión mundial, ya que era Estados Unidos quien le daba apoyo a los países. Entonces, para evitar que se diera nuevamente una cosa como esta, se crea pues el Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? El primer borrador sobre el FMI, escrito por Harry Dexter, se distinguen tres principios que el FMI debía seguir. Número 1. Cada estado debía definir su moneda en relación con el dólar estadounidense o el oro. Número 2. El valor de la moneda física no debía ser distinto más allá de un 1% con relación al valor oficial. Número 3. Cada estado miembro debía obedecer a este principio con el fin de velar por el equilibrio en la balanza de pagos. Ok, en pocas palabras, para que no hubiese tanta desigualdad económica, nuestra moneda tenía que estar, la moneda de todos los países tenía que estar más o menos equilibrada al dólar, ¿ok? Lastimosamente no es algo que vemos en la realidad, porque, o sea, ¿cuánto te pueden dar por, cuántos lempiras están por un dólar? Depende, ¿verdad? Cómo está la tasa de cambio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora el lempira se está devaluando en comparación al dólar. Entonces, en sus inicios, el Fondo Monetario Internacional proponía un balance entre estas dos monedas. Bueno, entre todas las monedas del mundo, realmente. Okay. Los recursos del FMI provienen fundamentalmente de las cuotas que aportan los países miembros, estableciéndose siempre una cuota inicial al momento en el que el Estado se integra a la organización. Esta cuota se calcula como el promedio ponderado del PIB, lo que es el 50%, el grado de apertura el 30%, la variabilidad económica 15% y las reservas internacionales un 5%. Dichas cuotas se pagan al año 2004 en un 25% como derechos especiales de giro, concepto que explicaré en otro video. Ok, en pocas palabras aquí se lo voy a explicar yo. ¿Cómo funciona un banco? Tal cual. Aquí Honduras le tiene que dar una cuota al Fondo Monetario Internacional, Honduras y todos los países del mundo. Pero ¿cómo se regula esa cuota? Bueno, según el PIB y según las otras variables que miraron en la gráfica. Lo que quiere decir, chicos, en pocas palabras, los países que son multimillonarios pagan más cuotas a ese banco, a ese Fondo Monetario Internacional, y los países como el nuestro pagan una cuota menor. Pero, ¿cuáles creen ustedes que son las ventajas o desventajas de esto? Bueno, vamos a seguir viendo el video para ver qué tal. Mientras, el FMI puede solicitarle a cada estado el resto del pago si quiere efectuar algún préstamo en la moneda del país correspondiente. Por último, las cuotas son el principal factor por el que se determinan el peso de los votos de un país. Vale decir, mientras más aporte una nación, más influyente en las decisiones se vuelve. Asimismo, ¿Escucharon? ¿Qué pasa? Mientras más aporta una nación, ¿qué dice ahí? Se hace más influyente. Se hace más influyente, o sea que importa muchísimo más las prioridades de esos países que dan más dinero. Entonces, entre menos dinero demos, menos posibilidades tenemos, ¿verdad? De optar por derechos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? ¿Y quién creen ustedes que es el país que más aporta? Estados Unidos o China, profe. Estados Unidos, claro que sí. ¿Okay? mientras mayor sea el aporte al FMI, mayor será la magnitud de financiamiento que puede recibir ese país del FMI. Cada país, si lo necesita, tiene derecho a reclamar el 25% de la cuota total de vuelta, y en situaciones extraordinarias, el FMI puede apoyarlo hasta con el 200% de su cuota anualmente y hasta el 600% de forma acumulada, debiéndose amortizar este préstamo en un plazo normal de 3 a 5 años. En pocas palabras, chicos, independientemente de la necesidad que tenga este país, se le va a dar el préstamo, ¿ok? Porque su aporte es bastante grande, ¿bien? Es como un banco normal, ¿ok? Si usted tiene un buen crédito, el banco le da un buen préstamo, pero si usted está en central de riesgo, el banco no le va a dar ningún préstamo, ¿verdad?
La autoridad máxima es la Junta de Gobernadores, la cual está compuesta por representantes acordados por bloques de países, como se puede apreciar en este mapa. Sin embargo, la gestión cotidiana es delegada a un director ejecutivo, quien se podría decir vela por los 189 países integrantes. En la actualidad, la directora ejecutiva es Christine Lagarde, europea, al igual que la mayoría de los directores. Miren quiénes han sido los directores del Fondo Monetario Internacional. Casi todos países, ¿verdad?, de primer mundo. Ahí de América solamente tenemos a Estados Unidos, ¿verdad? De ahí todos han sido países europeos, países de alto rango a nivel mundial. Bien, ¿para qué? Se hagan una idea. En la historia. Ahora, ¿cuáles son las críticas y problemas del FMI? La mayoría de las decisiones se toman por una mayoría calificada, o sea, un 70%. Sin embargo, existen muchas otras que requieren de una mayoría cualificada, es decir, un 85% de los votos. Y como Estados Unidos posee un 16,74% de estos, se le otorga un poder de veto. Entiéndase, depende en una enorme medida de los intereses de este país si se llevan a cabo las reformas más importantes del FMI. Otra de las críticas que se le hacen... En pocas palabras, chicos, si un país multimillonario quiere reformar el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que quiera decir, bueno, ya no le vamos a ya no le vamos a dar préstamos a los países deudores, o ya no le vamos a dar préstamos a los países de América Latina. Entonces, como esos países son socios mayoritarios, lo que ellos digan se hace. ¿Ok? Porque tienen todo el control. Entonces, entre más control tiene un país, más opciones de decidir sobre los demás países tiene. ¿Ok? Profe, o sea que si digamos que, por ejemplo, Estados Unidos dice que ya no nos den dinero a nosotros, ya no nos podrían dar dinero a nosotros. Así como usted lo está diciendo. Por eso es bueno tener los tratados que habíamos dicho con usted, ¿verdad, profe? Los diplomatas, algo así que usted nos había dicho. Tratados diplomáticos y tratados de libre comercio, ¿ok? Porque no todo gira alrededor de la economía con Estados Unidos. Hay acuerdos que se hacen con otros países del mundo, nada más que darle la espalda a Estados Unidos, o mejor dicho, ¿verdad? No hacer tratos con Estados Unidos, pues a nosotros no nos conviene por la ubicación geográfica principalmente y porque nuestra economía es total y completamente dependiente de esta potencia de aquí de América. ¿Okay? Así que, lastimosamente, como que estamos ahí, pero no nos podemos soltar, ¿ok? Ajá, Génesis. Profe, pero ¿qué pasa si, digamos, un país, o por ejemplo Honduras, deja de pagar lo que debe a ese banco? ¿Daría un gran impacto al país o solo al gobierno? Ok, bueno, no, es que realmente quien se ve afectado, recuerden que estas son cifras macroeconómicas, entonces no afecta a un gobernante, afecta a una nación. ¿En qué aspecto, chicos? Bueno, por ejemplo, si hubiera un desastre natural, si hubiese una escasez de alimentos y necesitaríamos un préstamo de urgencia, entonces no podríamos nosotros abastecernos de esto. ¿Por qué? Porque no tendríamos el capital. Aquí en Honduras se pagan impuestos. Hay impuestos sobre la venta y hay impuestos sobre la renta. ¿Ok? Usted paga impuestos hasta por el confite que se come. Todo lo que usted consume tiene un ISB o ISR. ¿Ok? Pero súmele la corrupción, súmele la malversación de fondos, súmele los proyectos, súmele cosas que, por ejemplo, no están planeadas, como el COVID. ¿Ok? Usted no está pagando un lempira por la vacuna, pero sí pagó impuestos, ¿ok? Ustedes, aunque sean pequeñitos, también pagan impuestos, ¿ok? Realmente, legalmente, quien lo hacen son los adultos, pero usted paga impuestos con el confite, con la recarga. Todo en nuestro país tiene un 12% de impuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Ante las necesidades, la precariedad del país y ante la corrupción que hay, los fondos no son suficientes para las situaciones que ocurren en el país. Por eso casi siempre recurrimos a organismos como estos, como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, ¿ok? Para pues tener un poco de capital. ¿Bien? Así que, profe. Pero, por ejemplo, todo ese dinero que nosotros le pidamos a ellos es como un préstamo, ¿verdad? Supongo por supuesto, sí, claro que sí. Entonces, nada de esto es regalado.
Pero para pagarlo, profe, como que, o sea, Te aumenta la cuota de lo que da. Recuerden que se paga una cuota. Es como un banco, Dariana. Así como, bueno, pues usted pues no tiene todavía, ¿verdad? El conocimiento de esto, pero por ejemplo, usted da una aportación a un banco. Si usted tiene un préstamo, usted da una aportación a ese préstamo. Usted está pagando, digamos, 500 lempiras semanales, ¿ok? Si usted hace un extra financiamiento o si usted pide más dinero pues al banco, su cuota va a aumentar. Así que le va a tocar, en vez de pagar 500 semanales, le va a tocar pagar 100. Lo y mismo hay límite, profe. depende tu récord crediticio. Si usted es buen pagador, sí, tiene que haber un límite, porque si no, ¿verdad? Le puedo decir al Banco, Fondo Monetario Internacional, deme todo el dinero que tenga, ¿verdad? Yo se lo voy a pagar. No, no se puede. Hay un límite. Nada más que va a depender según el récord que tenga cada país. Es como decirle, jamás va a ser igual el récord de préstamo que puede tener Estados Unidos con el récord de préstamo que puede tener Honduras, ¿ok? Va a variar, va a cambiar. Ojo, no todo es dinero, ¿ok? Recuerden que el Fondo Monetario Internacional no todo es dinero. En algunos momentos también da un acompañamiento financiero, ¿cómo es esto? Asesoramiento, por ejemplo, hace también como acuerdos entre países para que beneficien a ese país, etcétera, ¿ok? Entonces, no todo es como que un depósito económico, ¿verdad? También hay otras formas. Chicos, prestemos atención, ¿ok? Tratemos de estar atentos, participemos. Me gusta cuando me consultan porque quiere decir que tienen dudas. Esto es la economía que usted se va a enfrentar cuando ya sea, ¿verdad? Ya trabaje, sea económicamente activo en la sociedad. Todo esto es importantísimo porque forma parte de las finanzas futuras que tengamos, ¿verdad? Vamos a ver. Profe, Son sobre las Perdón, acá, dígame, Génesis. solo una cosita más, entonces significa que ningún país puede ser independiente por sí solo. No, Necesita no, ayuda. no. Ujú. Hay países que se rehúsan a estar en estos organismos, ¿ok? Se supone que deben de ser autosuficientes. Es bien difícil, pero no es imposible. Nadie está obligado a pertenecer al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, pero normalmente los países que no están son países como países musulmanes o países que están de archienemigos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, normalmente no es como que obligatoriamente haya un documento que te diga que tenés que pertenecer a estos organismos, pero, ojo con esto, eh, sí es muy habitual que los países se integren por situaciones, ¿verdad? Para prevenir una catástrofe o algo, casi siempre lo integran. Bien. condiciones que les impone el FMI a los países en vías de desarrollo a cambio de otorgarle los préstamos. Entre estas condiciones están reducir el gasto público, eliminar subsidios, crear políticas de flexibilidad laboral, implementar una estructura de libre mercado en todas las áreas del desarrollo humano, incluyendo servicios como la educación o la salud. El FMI no ha demostrado una total eficacia cuando se trata de prever situaciones financieras a futuro. No fue capaz de anticipar la crisis del 2008 y en el año 2011 la actual directora habló de una posible recesión mundial, lo que por supuesto generó impacto en las bolsas de la mayoría de los países. Y pónganle que este documento, este video es del 2019, si no me equivoco. Entonces aquí no estaba previsto el COVID. ¿Bien? Por otra parte, el Banco Mundial es una organización que, si bien se fundamenta en el buen funcionamiento de la economía de sus países miembros, de ahí su principal objetivo de reducir la pobreza, también brinda apoyo técnico y financiero con el fin de que dichos países lleven a cabo proyectos tales como la creación de escuelas, centros de salud, abastecimiento de agua, etc. Al igual que en el FMI, el Banco Mundial posee una junta de gobernadores. Sin embargo, a diferencia de este, cada país está representado en un gobernador, quien es por lo general el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central o alguien de similar rango. El directorio ejecutivo está compuesto por 25 personas. Ok, y ahí yo creo que con esta parte terminamos, ¿ok? El Fondo Monetario Internacional, aunque no solamente se basa de situaciones económicas, pero casi siempre en su naturaleza está esto. Mientras que en el Banco Mundial su objetivo es
reducir o eliminar la pobreza. Entonces ya va más allá que lo financiero, va más que todo con la técnico, con lo de la asesoría y otros objetivos más, también educación sexual, planificación, todo eso tiene que ver muchísimo, muchísimo con esta temática, ¿ok? Así que vean cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía, ¿verdad? Y en la página 162, que es la última que nos quedaba, dice por acá, ok, listo. Gracias, Carlos. Ya miré su mensajito. En la página 162 tenemos la cooperación internacional. Entonces, ahí menciona un poquito sobre, dice aquí que consiste, vamos a ver, perdón, vamos a ver acá, los ámbitos cubiertos por la cooperación internacional son muy variados. Entre otros, pueden citar los siguientes: mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las condiciones ambientales, reducir las desigualdades en el ámbito social y económico. No todo es dinero, ¿ok? Ojo con esta parte. Y aquí menciona que nos vamos al antepenúltimo párrafo. Dice, en Honduras hay varios organismos de cooperación, siendo el que más destaca el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, que es el Programa para el Desarrollo, ¿verdad? Y menciona también que está orientado a facilitar los procesos de democratización, difusión de conocimiento y todos los otros indicadores que ya les había hablado en la clase anterior. ¿Se recuerdan? Trabajo, educación y una vida digna, ¿ok? Esos eran los principales indicadores del PNUD, ¿ok? Y bueno, luego tenemos por ahí en el último párrafo, el desarrollo humano consiste en la ampliación de las libertades humanas, a fin de que cada persona pueda contar con un conjunto de capacidades y oportunidades que contribuyan a garantizarle un nivel de vida digno. En papel, todo muy bonito, ¿verdad? Pero en la realidad es muy difícil. Bueno, chicos, estamos a 7 minutos de culminar nuestra clase. Les decía que el día de hoy vamos a comenzar con la parte de la tarea, ¿ok? Así que este espacio, estos minutos que nos quedan, serían para que trabajemos en la guía de la página 163, 164 y 165. Esta tarea es la parte de la tarea de la semana. O sea que el tiempo límite para subirlo va a ser entre el día domingo, la voy a dejar en esta ocasión, ¿ok? Así que, sumado a eso, la tarea ya está en el modo, así que ustedes la pueden revisar por ahí, ¿ok? Bueno, si tenemos dudas, dígame, Génesis. Antes que se me olvide, que es la última pregunta que tengo del tema. Países, cuando uno saca el préstamo en ese banco, ¿le sale con intereses o no? No tiene que pagar por todo, claro que sí, todo, si no, no tendría ninguna ganancia el organismo, siempre se paga una especie de, sí, se le podría decir una especie de interés, porque si no, no estaría ganando nada la organización. Sería mensual que les pagan a ellos. Pues no sé bajo qué criterios es, pero sí, sí se paga. Ok, gracias. Bueno, chicos, listo. Nos vemos entonces en la clase del día de mañana, si Dios permite. Recuerden que mañana es día de trabajo. Espérame, Ok, dígame, Ana. Esto, para los estudiantes que no se contestan, ¿verdad? ¿Qué es eso, Ana? Es una asignación, lección 3. Ok, eso es, Ana, para los estudiantes que no se están conectando por lo de las mensualidades, ¿ok? Ok. Usted que ya expuso, tranquilo, ¿ok? Los demás es exclusivamente para los que no se han conectado a clase, ¿ok? Los que no estuvieron en la exposición, pues. Bueno, Adiós, profe, nos vemos. chao, nos estamos viendo, bye.